Bendiciones, hermanos. Es una linda mañana soleada después de algunos días de frío y pues nos ha dado un poquito de tregua. Yo deseo que todos estén en sus casas, a gusto, tranquilos, para escuchar la palabra de Dios. Yo los invito que reúna a toda su familia, que también pueda escuchar acerca de lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros a través de su palabra. Como ya lo leímos hace unos momentos, el sermón está basado en el capítulo 11 de Juan. El capítulo 11 es un poco largo. No lo quise poner todo para la lectura porque pues nos iba a tomar bastante tiempo, ¿no?, para hacerlo. Pero realmente todo el capítulo tiene un contenido bastante significativo para lo que hoy estamos viviendo, hermanos. Y quisiera que estuviéramos conscientes de todas las cosas que han sucedido a través de este año que hemos dejado atrás. Han sido cosas muy difíciles, han sido cosas que seguramente van a ser mencionadas como parte de la historia a través de los años que el Señor nos permita vivir de hoy en adelante. Yo recuerdo hace muchos años que me dirigía hacia la tienda a traer algunas cosas para la casa y un niño estaba delante de mí. Él traía algunas cosas que le había encargado su mamá. Sin embargo, cuando él sale de la tienda, se le caen algunas cosas. Se le cae, desgraciadamente se le cayeron el kilo de huevos que le había encargado su mamá y algunas cosas. Entonces el niño estaba nervioso, estaba llorando. Y me quedó muy marcado una frase que le dijo la que le atendió en la tienda. Le dijo: no te preocupes, mijo, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Y esa frase la escuché en reiteradas ocasiones a través de los años. Era una máxima muy usada por la gente de la época. Y parece que el tema de la muerte ha sido un tema de suma profundidad para el humano a través de toda la historia y a través de todas las culturas. Nosotros como humanos tenemos aquella sensación, tenemos aquel instinto de querer encontrarle solución a todas las cosas, de querer encontrar una respuesta para todo aquello que nos sucede en la vida y también en la muerte. Así que la muerte es un tema recurrente a través de las culturas, a través de la historia. Encontramos que en las culturas más antiguas la muerte para ellos era simplemente un paso más en la existencia. Para las culturas mesoamericanas, la muerte era parte de una trascendencia a una composición más alta, hablando espiritualmente, aunque tal vez ellos no tenían el concepto de espiritualidad como nosotros lo tenemos hoy en día. En las culturas griegas, la muerte era un proceso por el que teníamos que pasar, teníamos que demostrar valor, teníamos que demostrar buenas obras para que nosotros pudiéramos trascender a un mundo nuevo y que nuestro cuerpo tuviera la forma perfecta que nosotros esperábamos en esta tierra. Así que la muerte es un tema central en la historia de la vida humana. Y hemos transcurrido un año, hemos dejado atrás un año que ha estado lleno de mortandad por todo el mundo. Esta generación va a pasar a la historia como aquellas generaciones de las que leemos en las cuales sufrieron de pestes, como la peste bubónica, como la peste negra, como la fiebre amarilla, eventos
que también se llevaron a mucha gente de esta tierra en esos tiempos. Y como siempre el hombre tratando de encontrar una solución a todas estas cosas. En 1818 me parece, una escritora muy famosa, Mary Shelley, escribió un libro acerca de un doctor que a partir de partes de diferentes cuerpos, de diferentes cadáveres, quería traer a la vida a un ser vivo nuevo. A través de la historia que leemos, yo me acuerdo que yo la leí y me quedé muy impactado por lo que estaba leyendo. Era un muchacho, tendría algunos 12 años cuando yo leí, no, con unos 11 años cuando yo leí por primera vez este libro. Y mis preguntas fue, ¿realmente se podría hacer eso tal vez en el futuro? A través de la trama encontramos que el doctor se da cuenta de que aquel ser no tiene un alma, no tiene una conciencia. Entonces, él no puede controlar el carácter de esa persona, de eso que él fabricó, al punto de que se le llamó monstruo por no tener el alma de un humano. Así que como moraleja para mí se me quedó que realmente el hombre no es capaz de traer la vida como Dios la puede traer. Nosotros podemos procrear, pero realmente el que pone el aliento de la vida es el Señor, es Dios mismo, es el que nos trae a la vida. Recuerdo una historia que me contó mi papá, tal vez es una historia popular, pero yo se lo escuché a él, acerca de dos hombres, dos espías de un ejército, de una potencia, que llegaron a un pueblo huyendo de unos soldados, los dos gravemente heridos. Y cuando llegaron a una casa con un huerto, empezaron a comer de lo que había en el huerto, tratándose de resguardar de los soldados que les perseguían. Y al verlos, este hombre los resguardó en su casa, los curó de las heridas, y uno estaba realmente herido, así es que no pudo salvarse, falleció. Al siguiente día llega una caballería de los hombres que habían enviado a estos espías. Recogieron el cuerpo bien cuidado de la persona que había fallecido. Aquella persona, aquel casero había cuidado bastante el cuerpo de esa persona, le había ungido, lo había envuelto y lo había puesto de forma en que se preservara para que aquellos que iban a recoger el cuerpo lo recogieran con bien. Al ver esto, la caballería, las personas que estaban encargados de estos espías, se los llevaron y informaron al rey de aquello que había hecho esta persona. Pasado el tiempo, llegó el rey con su guardia a la casa de este hombre a agradecerle. Este hombre estaba plantando algunas flores, estaba trabajando la tierra, y de pronto llega el rey con sus vestiduras ostentosas, con su guardia toda armada, y se pone frente a él imponentemente. Recuerdo que el detalle que me dijo mi papá era que mientras la persona estaba sembrando, ve una sombra que se pone enfrente de él. Al alzar los ojos, ve al rey y le dice: yo estimo lo que has hecho con mis espías. Pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. El hombre con toda humildad le dice: solo una cosa quiero en este momento, que te quites del sol. El rey se sintió ofendido y le dijo: yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Yo te puedo dar riquezas, yo te puedo dar una casa nueva, te puedo dar un huerto más grande que esto. Y le dijo el casero: si realmente quieres darme algo, dile a esas plantas, a esas flores, que crezcan en este momento. El rey se quedó un poco desconcertado y le dijo: yo no puedo hacer eso. Le dijo: exactamente, así como a tu espía yo no le pude dar la vida, tú no le puedes dar la vida a mis flores. Nosotros somos mortales en esta tierra. Y eso me quedó muy, muy adentro de mi mente. Y es que realmente, hermanos, el único que nos puede dar la vida es el Señor.
En el pasaje que leímos, encontramos que a Jesús se le da la noticia de que Lázaro está enfermo. Entonces Jesús palabras más, le dice: esta enfermedad no es para muerte, es para glorificar a Dios. Y he leído algunos comentaristas que dicen: ¿cómo es posible que Jesús, en este momento demeritara la enfermedad de Lázaro? Sin embargo, después nos damos cuenta que realmente no era que demeritara que Lázaro, su amigo, estuviera enfermo, sino que en todas las cosas Dios tenía un propósito. Y en esta ocasión era glorificar a Dios a través de esa acción, a través de esa evidencia de que Jesús realmente era Dios, porque Él le había devuelto la vida a Lázaro en ese momento. Claro, es Dios Padre quien le da la vida a través de Jesús. Y nosotros, como cristianos, hemos leído, hemos sabido que nosotros tenemos vida después de esta vida. Y es la paz que nos queda a nosotros, que gozamos de la salvación que el Señor Jesucristo nos dio a través del sacrificio que hizo en el Calvario. Sin embargo, hay algo muy peligroso. Es una pregunta que nos hacía mucho un pastor en un curso que yo estaba. Recuerdo que éramos muchas personas, éramos unas 30 personas en un solo equipo, y nos hace una pregunta el maestro y nos dice: ¿creen que los cristianos podamos morir realmente de alguna manera? Entonces, para mí se me hizo muy confusa la pregunta, ¿no? Muy abierta y muy generalizada. Sin embargo, nos dice, después ya de disertar, algunas personas nos dijeron: bueno, yo creo que sí, los cristianos pueden morir, incluso pueden tener accidentes, y nos fuimos por la tangente todos. Sin embargo, el hermano nos dice: los cristianos también tenemos riesgo de morir. Y es que los cristianos tenemos riesgo de morir físicamente, pero también tenemos riesgo de morir espiritualmente. Y eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta hora, hermanos. Esta pandemia nos encerró a todos en casa, nos tiene inactivos, nos tiene sin estar en la congregación. Y eso para muchos es un peligro de muerte. ¿Por qué? Porque es en estas pausas de la vida, es en estos silencios que Dios nos deja que transcurramos en nuestra vida, en donde nosotros podemos tomar dos caminos: el camino que llevábamos y crecer a través del desierto. Como en algunos sermones anteriores se lo había dicho, hay veces que los cristianos necesitamos atravesar desiertos para poder madurar. Sin embargo, está la contraparte. A veces el desierto nos mata, a veces la inactividad nos mata. Así como aquel músculo de las personas que tal vez están atrofiadas y que están mucho tiempo acostados, por la inactividad se empiezan a atrofiar, se empiezan a descomponer. Así es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debería ser aquel músculo que el atleta trabaja día con día y cada día con más fuerza. Nosotros como cristianos también tenemos el peligro de morir espiritualmente. Y si el amigo de Lázaro alcanzó la mortandad, hablando en significativo, hablando como la figura de nuestra vida espiritual, hay veces que necesitamos una segunda oportunidad. Necesitamos alcanzar ese momento donde nuestro Salvador llegue a la puerta de nuestro sepulcro y nos diga:
Miguel, sal del pecado, sal de esa práctica que has tenido toda tu vida, sal de esa apatía que has tenido toda tu vida, entrégame tu vida por completo. Y Dios puede ver las áreas que tenemos muertas en nuestra vida. Recuerdan que se nos dice que la alabanza y la oración a Dios sube como un olor fragante ante la presencia del Señor. Yo quiero que te preguntes, ¿qué es ese olor que emite el pecado que tienes? ¿Qué es ese olor que emite el área muerta que tienes en tu vida? Tal vez el área muerta se llame el mundo, que te gusten las costumbres del mundo, que seas apático con el servicio que tienes que prestar en la iglesia. Tal vez tu área muerta se llame las finanzas. Y eso es un tema muy delicado porque las finanzas tienen un significado especial para Dios. Es un sacrificio que a todos nos cuesta. El que nos toque en los bolsillos, hermanos, es algo bastante duro para cualquiera. Y tal vez el área muerta de tu vida es la poca relación con Dios, el no leer su palabra, el no orar, el no tener como costumbre tener algún rato para que tú muestres tu devoción a Dios con tu familia o tal vez personalmente. Tal vez esas áreas que tengas muertas hiedan como el cuerpo de Lázaro, que ya tenía 4 días encerrado en su sepulcro. Sin embargo, no importa cuántas áreas muertas tengas en tu vida. No importa cuánta apatía has tenido en estos tiempos. O cuán adormecido estés espiritualmente por causa de no estar en la congregación, por causa de no tener un hábito de lectura de la Biblia, por no tener un hábito de alabanza a Dios. Este año, hermanos, no va a ser mucho mejor que el anterior. Si estás esperando a que las cosas se corrijan para que tú vuelvas al camino donde estabas con Dios, déjame decirte que eso tal vez este año no vaya a suceder. Pero lo que sí puede suceder, hermano, es que tú tengas la iniciativa de dirigir tu rostro a Dios y decirle: Señor, ¿cuáles son las áreas muertas de mi vida? ¿De dónde me quieres sacar tú? ¿Cuál es el sepulcro de donde me quieres sacar tú? Jesús en este pasaje nos demostró que Él se conmueve con nuestra muerte. Él se conmovió con la muerte de Lázaro. Él se conmueve, hermanos, con las áreas que nosotros tenemos muertas en nuestra vida y quiere que regresemos a la vida. Él es la resurrección. Nos dice en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque nosotros como humanos podemos morir en la carne, como todas esas personas que han dejado la tierra en estos tiempos. Sin embargo, aquel a quien Jesús llama y le dice: sal del sepulcro, vive para la eternidad. En su presencia, a su lado, en su redil. ¿Cuántos no quisiéramos estar eventualmente en ese lugar, hermanos? Sin embargo, si quieres estar en ese lugar, tienes que presentar tus áreas muertas en la presencia de Dios y decirle al Señor, que es la resurrección y la vida: Señor, limpia esas áreas muertas de mi vida. No quiero llegar al momento de partir y tener un olor malo, sino que mi vida
tenga un olor fragante para ti y que tú puedas sanar todas esas áreas en las cuales yo estoy fallando. Va a ser duro, es un proceso largo, es un proceso que incluso lleva toda la vida. Hay quienes se arrepientan hasta el último segundo de su vida. Sin embargo, para todos el Señor tiene un plan. Y tenemos que estar seguros de que Dios nos predestinó a la salvación, pero nosotros elegimos si nosotros vamos a llegar a ese punto o no, si nosotros vamos a tomar esa promesa de salvación, esa predestinación. El Señor Jesús dejó su vida en el Calvario por todos y para todos, pero somos nosotros quienes tenemos que decidir si volteamos a la cruz o no. En esta hora, hermanos, yo te pido que tú hagas un análisis exhaustivo de tu vida y le preguntes a Dios: Señor, ¿cuáles son las áreas muertas de mi vida? Tal vez te estoy fallando en no escuchar tu voz porque tú tienes algún ministerio para mí. Tal vez estoy fallando en mis finanzas porque no te estoy dando los diezmos, no estoy ayudando a las viudas, no estoy ayudando a los necesitados como tú me mandaste en tu palabra. Tal vez he fallado en tener más tiempo contigo. Tal vez he fallado en buscar más la espiritualidad que las cosas del mundo. Tal vez muchas cosas, hermano. Eso te toca a ti analizarlo en tu vida. Y en la vida de tu familia, si tú eres padre de familia. Porque si tú eres padre de familia, tienes una familia por responsabilidad. Tú eres el sacerdote de la casa y deberías estar atento a esas cosas. Y hoy es el momento, hoy es la oportunidad, porque el Señor nos está dando, no una segunda oportunidad, nos está dando muchas oportunidades después de la segunda. Sin embargo, no vaya a ser que un día se acaben esas oportunidades. Tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y hoy es un buen día para que tú comiences a hacerlo, hermano. Yo te propongo que esta semana analices tu vida y que en oración tú le preguntes a Dios: Señor, ¿qué es en lo que estoy fallando? ¿Cómo puedo hacer para que esa área ya no esté muerta en mi vida? Y sobre todo, ayúdame a salir de ese sepulcro. Dios te bendiga, hermano, y yo espero que, como siempre que te lo digo, estés bien, que te cuides, porque al parecer la enfermedad está tomando más fuerza. Las camillas en los hospitales están terminando y tenemos que poner de nuestra parte para que esta enfermedad retroceda. Y sobre todo, orar al Señor cada día porque nos proteja, porque nos lleve con bien y que lleguemos con bien a nuestras casas, nosotros y los padres de familia, nosotros y nuestros hijos. Dios te bendiga, hermano.